Entrando un poquitico en materia, simplemente quiero pasar rápidamente por los objetivos de este taller. Uno es, mi anhelo realmente es poderles guiar a que puedan ver de forma un poco más cercana la carga que tiene la enfermedad mental y incluso ver esa realidad a la cual nos enfrentamos al hablar de enfermedad mental. En segundo lugar, quiero también mostrarles un poquitico respecto a los factores de riesgo, cómo los podemos intervenir y por el otro lado, cómo podemos ir potenciando factores protectores. De alguna u otra manera, la iglesia es un factor protector y ahí tendremos un foco bien importante y donde haremos algún zoom. Tercer lugar, rápidamente también romper mitos y barreras, estigmas alrededor de la enfermedad mental y brindarles unos tips muy corticos para enfrentar situaciones de crisis que nos pueden pasar y que finalmente no estamos preparados y nadie nos enseña. La enfermedad mental tiene una carga importante. Probablemente no alcancen a ver tan en el detalle lo que están las diapositivas, pero yo se las voy a ir contando. La depresión lleva a su paso más de 300 millones de personas a nivel mundial afectadas. 264 millones de personas cursan con ansiedad. Si hacemos un poco de zoom respecto a depresión, es la enfermedad que produce la mayor discapacidad, afecta la calidad de la vida de las personas, es una enfermedad crónica que tiene recaídas, tiene momentos también libres de enfermedad, pero adicionalmente a eso es un factor de riesgo para el suicidio y empeora las enfermedades somáticas o biológicas. Adicionalmente a eso, si miramos por el otro lado el suicidio, cada 40, 50 segundos alguien se muere producto de suicidio. Y por cada suicidio consumado existen 20 a 25 intentos previos. De entrada, eso nos debe alarmar un poquitico y ponernos con nuestros pies sobre la tierra. Adicionalmente, es importante también mencionar que existe una regla de las mitades. Por cada 100 personas que cursan con depresión, solo el 50% tiene un diagnóstico. De ese 50%, es decir, esos 50, solo 50 tienen un tratamiento adecuado. Y de esos, solamente el 50, es decir, 12 pacientes, realmente tienen adherencia al tratamiento. ¿Eso dónde nos coloca? Nos coloca al frente de un diagnóstico que realmente tiene un subregistro, hay un subdiagnóstico importante, pero también nos enfrenta a la posibilidad de que existen múltiples oportunidades perdidas de intervenir. Es por esto que este tema tiene relevancia. Y tiene relevancia no solamente para el que esté afuera, que no conoce de Dios, sino que incluso las estadísticas que les menciono afectan a la iglesia. En esas 300 millones de personas estamos nosotros. Entonces no es algo alejado de nuestra realidad. ¿Y qué pasa? Que finalmente la depresión no se diagnostica porque tenemos miedos. Miedos no solamente internos. Yo creo que yo soy la primera persona que digo, a mí me da miedo y me daba miedo la enfermedad mental. Las personas que sufren de enfermedades mentales también tienen miedos, miedos de expresarlos. Incluso nos pasa mucho en la consulta que el paciente consulta por múltiples síntomas físicos que están enmascarando una enfermedad mental. O al último minuto nos dicen, mire, estoy muy triste, me está pasando esto. Faltando un minuto no tengo posibilidad, contando el tiempo de mi consulta, de pensar cómo te abordo. Es una oportunidad perdida. Y adicionalmente a esto, vemos que de parte de los profesionales de la salud, realmente son pocas las instituciones que tienen un enfoque dentro del currículo en cómo te enseñamos a que tú puedas lidiar como profesional con estos temas. Produce incomodidad, no es tan chévere tener ese espacio de silencio cuando preguntas respecto a enfermedad mental. Por tanto, muchas veces pasa desapercibido y por eso tenemos los datos que tenemos
con el agravante o la secuela de pensar incluso en el suicidio como lo más temido. Importante entonces también llevarlos a preguntarse, ¿cómo puedo saber cuál es la probabilidad de que yo tenga depresión o que alguien tenga depresión? Esto no es algo alejado, es algo cercano. Entonces, la respuesta es, no existe un único factor que resulte en depresión. Por el contrario, existe una conjunción, una sumatoria de factores de riesgo, es decir, esa probabilidad de que ocurra depresión. ¿Cuáles son los factores? Hay factores internos. Dentro de esos factores internos realmente podemos conocer, uno, temas de género. Las mujeres tienen mayor riesgo de tener depresión que los hombres. Cambios hormonales, la gestación, la menopausia, el bajo autoestima. Aquellas personas que consultan muchas veces al médico a lo largo de un periodo de tiempo muy corto, con síntomas biológicos, sospechamos generalmente temas de enfermedad mental, puntualmente depresión. También allí tenemos otros factores de riesgo como son el sedentarismo. Entonces, el hecho de que probablemente yo esté mucho tiempo sentado no haciendo nada, probablemente tengo el influjo de ideas, pensamientos que no son los más adecuados. Factores externos también definidos, también estudiados. Consumo de sustancias psicoactivas, trastornos de la conducta. Hay otros factores también que tenemos allí asociados, tienen que ver con los eventos adversos vitales. Sin duda son los que con mayor frecuencia podemos identificar. La muerte de un familiar, principalmente los padres, el hecho de haber experimentado trauma, puede ser de origen sexual, por un abuso, incluso tener enfermedades crónicas concurrentes que alteren la funcionalidad, pérdidas y rupturas, el divorcio, un bajo nivel educativo, un bajo soporte social, son factores que debemos considerar. Y una vez consideramos estos factores, no se nos puede olvidar el influjo que tiene la genética. El hecho de contar con antecedentes familiares de trastornos mentales favorece el desarrollo o la presentación de depresión. Una vez consideramos cuál es la probabilidad de tener depresión y entendiendo que es una sumatoria de factores, pues lo siguiente podría ser preguntarnos, bueno, ¿y cómo se manifiesta? Y para esto, en medicina y creo que en muchas carreras afines usamos mucho los acrónimos, las mnemotecnias. Esta es una, para que puedan de pronto recordar qué ocurre con alguien que puede estar cursando con depresión. Entonces, allí SAGE-CAPS es una mnemotecnia que nos ayuda en primer lugar a pensar en que quien tiene depresión o quien está en riesgo de presentarlo tiene alteraciones en el sueño, tiene déficit del interés, entonces puede tener pérdida literal del interés en las cosas que habitualmente generaban placer o gozo o gusto. La G tiene que ver con guilt en inglés y es toda esa asociación de ideas de minusvalía, de tristeza, de desesperanza, de no valgo, de para qué estoy aquí, para qué funciono. La E, todo el tema de pérdida de energía. O puede ser por el contrario, que esté muy enérgico. Pueden ser los dos extremos. La C es el déficit de concentración. A, alteraciones del apetito, puede ser una persona que disminuya su apetito o por el contrario tenga un aumento de su apetito. Y la P siguiente tiene que ver con psicomotor. Alteración psicomotora son las personas que están muy aceleradas en la vida o que tienden a estar muy pausados o muy calmados, más de lo usual. Y la última S nos habla del riesgo de suicidio. Entonces, esas son algunos síntomas o algunos elementos cruciales en el entendimiento de qué ocurre con la depresión e incluso esta mnemotecnia puede funcionar como una estrategia de tamización, es decir, con la cual yo me puedo anticipar a la presentación de un trastorno depresivo. ¿Qué nos dice la literatura? Realmente nos dice que la presencia de 4 de estos más un ánimo triste,
asociado con lo que denominamos nosotros como términos técnicos como anedonia, esa pérdida del interés en hacer las cosas que habitualmente nos genera placer, sugiere una depresión. Y con esa sugerencia debo hacer algo. Debería tener una confirmación diagnóstica. También es importante aclarar que existen diferentes formas en las cuales se manifiesta la depresión entre hombres y mujeres. Si miramos, es mucho más frecuente que la depresión se manifieste en los hombres con episodios, ataques de ira, uso de sustancias psicoactivas, conductas de riesgo e incluso conductas agresivas. Mientras que nosotros las mujeres tendemos más, digamos, en los estudios a presentarse o manifestarse la depresión con síntomas físicos, gastrointestinales, de tipo neurológico, tipo dolores de cabeza, frecuentes que no ceden, que no mejoran, la habilidad emocional y llanto fácil. Hasta aquí hemos visto que sí podemos identificar tempranamente la depresión. Vimos una mnemotecnia que nos funciona, que nos ayuda, pero también existe el test de las dos preguntas, que es el PHQ-2, que pues digamos es el cuestionario de salud de los pacientes en su versión 2, en el cual preguntamos básicamente si en los últimos 14 días, allí dice 30, sin embargo, lo que se ha visto es que existe una mayor sensibilidad y especificidad asociada al criterio diagnóstico per se de la depresión. Entonces uno pregunta generalmente si en las últimas 2 semanas se ha sentido con frecuencia o a menudo con desánimo, se ha sentido deprimido o con pocas esperanzas. Y la otra pregunta tiene que ver con que si en las últimas 2 semanas ha sentido una pérdida de interés o placer en realizar las cosas que habitualmente generaban placer. Para cada una de esas preguntas se puede puntuar o puntuar entre 0 y 3. Es decir, que hay un máximo de 6. Si yo tengo un puntaje de 3 o más, sugiere una depresión y debo confirmar el diagnóstico. Estas preguntas perfectamente las podemos hacer en casa. Incluso podemos identificarlo en casa sin hacer una pregunta puntual. Entonces, allí estamos con las intervenciones primarias, con la prevención primaria, y esta es una forma rápida, fácil de identificar la depresión. Súper importante, nos pasa mucho. Incluso nos preguntamos, ¿será que esta tristeza que tengo es una depresión? ¿Será que esto que me está pasando es realmente una patología mental? Pues para responderles, no toda tristeza es igual a depresión. Existen realmente como 3 escenarios que pudiésemos como plantear. Uno es la tristeza normal, la respuesta normal adaptativa a un evento estresor que resuelve sin ninguna, pues digamos, intervención. En segundo lugar estaría lo que conocemos en la literatura como los trastornos de ajuste o los trastornos adaptativos. Allí realmente lo que ocurre es que hay un estresor y al enfrentarnos a ese estresor aparecen síntomas, y cuando yo retiro ese estresor, cualquiera que sea, la pérdida, la ruptura, el abuso, cualquiera, se desaparecen todos estos síntomas. Cuando hablamos de trastornos adaptativos, incluso existen diferentes formas de presentarse. No todos debutan o manifiestan síntomas depresivos. Pueden ser ansiosos, pueden ser mixtos o incluso pueden ser alteraciones de la conducta. Y por último, realmente, pues estaría la configuración de la depresión con las diferentes, digamos, características que les he ido mencionando hasta este momento. La depresión es una enfermedad crónica, al igual que la hipertensión, que la diabetes. Es el resultado de muchos factores, a diferencia de la tristeza normalita o el trastorno adaptativo, y generalmente tiene cursos de recaídas, momentos de valle, vueltas, y así sucesivamente, y tenemos criterios diagnósticos claros allí descritos. Entonces hasta aquí ya vimos que sí se puede
prevenir la depresión. Existen mecanismos o herramientas de prevención en 3 niveles. Una intervención primaria, una prevención primaria, que está enfocada básicamente en impactar esos factores de riesgo que hemos visto, diagnosticar de forma temprana, anticiparnos a, pero también a generar las remisiones que sean necesarias e incluso a promover la salud mental. Y allí, para la promoción de la salud mental, pues existen las rutas de promoción y mantenimiento, donde digamos que a nivel de Colombia se han definido algunas estrategias que impactan puntualmente allí. Uno tiene que ver con temas de medios de comunicación. Dos, favorecer actividades, digamos, en el marco de los estilos de vida saludable. Y ya en el segundo nivel de prevención, en la prevención secundaria, lo que nos encargamos de hacer es tratar con medidas no farmacológicas, psicoterapéuticas o incluso, si es necesario, de acuerdo a la pertinencia clínica, el inicio de tratamiento farmacológico. La prevención terciaria es donde realmente buscamos evitar las recaídas e impactar el curso crónico, enfocados básicamente en cómo rehabilitamos a alguien que cursa con depresión para que pueda desarrollarse en su vida y que no esté alterada su funcionalidad, prevenir el suicidio, prevenir las secuelas y prevenir incluso toda la carga de enfermedad asociada a la depresión. Y con esto quiero decir algo adicional, y es que la depresión puede enmascararse con síntomas o enfermedades que son somáticas, pero también puede cursar en asociación con. Allí está el arte de nosotros, los clínicos, en poder definir a qué corresponde. Habiendo dicho esto de la depresión, voy a dar paso al tema del suicidio. Realmente no es un tema fácil. Cuando hablamos del suicidio, pensamos en procesos que son complejos, que realmente es una comunicación o una expresión de una persona que al final del camino impacta en diferentes niveles. Es importante también contarles que el suicidio da cuenta de alrededor del 50% de las muertes violentas en mujeres y el 71% de muertes violentas en hombres. Generalmente, el potencial suicida ha hecho un ejercicio de incluso de buscar ayuda, pero por la estigmatización o por el hecho de estar asociado a enfermedades mentales, tiene limitaciones grandes. Por tanto, allí tenemos un trabajo también en romper barreras culturales, en romper barreras de estigmatización, incluso para favorecer que las personas puedan acceder tranquila, libremente y abiertamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Al igual que como vimos para depresión, aquí también tenemos una asociación de factores de riesgo. Cuando miramos los factores de riesgo biológicos puntualmente, allí tenemos uno, el hecho de cursar con enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, edades puntuales o cursos de vida, la adolescencia y la vejez. También importante contarles que los hombres tienen mayor riesgo de suicidarse en términos globales, pero somos las mujeres las que intentamos más. Allí hay un foco importante también en términos de género por intervenir. Cuando alguien egresa de la hospitalización recientemente por una patología compleja, tiene riesgo de suicidarse. Por eso es importante todos los seguimientos que hacemos poshospitalarios. Y también podemos tener factores de riesgo psicológicos o psiquiátricos. Aquí, si ustedes notan, los intentos de suicidio previos están resaltados porque corresponden al factor de riesgo más importante para un suicidio consumado. Alguien que ha intentado tiene un riesgo elevadísimo
de consumar el suicidio. Trastornos mentales, ya lo vimos. El consumo del alcohol, también lo mencionaba el doctor Caro en su presentación. Las pérdidas de cualquier tipo, afectivas, financieras, dolores crónicos que no tienen una solución, también son un factor de riesgo. Antecedentes familiares de depresión o suicidio. Y algo que generalmente también dejamos de lado, pero que es un factor de riesgo, son esas relaciones de intensa dependencia o de dependencia que es ambivalente. Relaciones que son muy amalgamadas, en el momento que tienen ruptura, tienen un factor de riesgo importantísimo para el suicidio. También tenemos algunos factores de riesgo que son sociales. Y allí dentro de los sociales es importante algo que también se ve fácilmente, y es en algunos países existe mayor facilidad de contar con medios para lograr el suicidio. El porte legal de armas puede ser un factor de riesgo, pero incluso no tiene que ser arma. Puede ser una máquina, puede ser incluso un medio de transporte, puede ser el acceso fácil a plaguicidas, raticidas, a medicamentos que no usan en casa. Entonces, allí tenemos factores de riesgo importantes. Temas de estigmatización, de forma reiterativa lo he mencionado. Incluso temas como la pandemia, los desastres, el estado civil, los viudos, los solteros, las personas sin hijos, todo aquel que tenga un deterioro del nivel económico o de su estado laboral, tiene un factor de riesgo claro. Y allí, digamos que por último, tenemos algunos que son los psicosociales. Procesos de aculturización, de tener que estar involucrado en una nueva cultura que no es la mía y tener que aprenderla, es un factor de riesgo. El abuso, la violencia en cualquiera de sus tipos, la disfunción familiar, la discriminación, el bullying, la facilidad de uso de sustancias psicoactivas, el acoso a nivel laboral y social, son factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es el papel de la fe frente a la psicopatología? Importante contarles que en la historia ha habido un quiebre, un paradigma de oposición entre la fe y la patología psiquiátrica o la patología mental. ¿Por qué? Porque se pensaba que la fe o la religión era la causal de las neurosis, de las histerias, e incluso las posesiones demoníacas hace mucho tiempo, cosa falsa, falsa de toda falsedad. Pero digamos que alrededor de los años 70, 80, lo que encontramos es que la evidencia científica se fue encargando de mostrarle al equipo, a los profesionales del área de la psiquiatría, que en efecto la fe está asociada con desenlaces positivos de la salud, tanto física como emocional. Incluso la fe está asociada con menores tasas de hospitalización, mejor control del dolor, mayor sobrevida, menores desenlaces cardiovasculares, muertes prematuras, infartos y demás. Y allí vamos a ir viendo rápidamente dónde nos muestra la literatura o la evidencia científica disponible del impacto de la fe en la psicopatología. Entonces, cuando hablamos de depresión, puntualmente, la fe tiene un efecto, una relación inversamente proporcional. A mayor fe, menor depresión. Está descrito, no son mis palabras. Las personas a las cuales en los estudios juiciosos, dobles ciegos, randomizados, aleatorizados, se evidencia que hasta un 49% de las personas que tienen una fe clara, sólida y tienen depresión, tienen un mejor curso de la enfermedad. 43% de las personas creyentes con fe sólida tienen menos riesgo de desarrollar trastornos del ánimo
Y la asociación más clara está en congregarse. Es decir, que el congregarse es un factor protector. Esto probablemente rompe esquemas, rompe paradigmas, todo lo demás. En Sudamérica, las mujeres creyentes tienen el 50% menos de síntomas asociados a la depresión y, como les decía hace un ratico, también el congregarse es un factor protector para la remisión de la depresión. Es decir, hacemos parte de ese factor protector realmente y eso debería darnos gozo. Listo. Entonces, hablando de ansiedad, no es el tema central, pero quiero contarles otras patologías que tienen efecto allí que se han estudiado y es, por ejemplo, en la ansiedad también tenemos un factor, tenemos allí una relación inversamente proporcional entre la fe y el desarrollo de ansiedad. ¿En cuanto? En un 49%, es decir, uno de cada dos. Y esto luego de estudiar 299 revisiones de estudios juiciosos. En términos de suicidio, entonces es importante también ver que tiene un factor muy protector, todo lo que tiene que ver con la fe, una fe sólida, la religión, la espiritualidad, está asociado con menores tasas de suicidio, incluso de tener ideas. El congregarse nuevamente actúa como un factor protector. Y específicamente un factor protector para los intentos y para el suicidio consumado. No tanto así para las ideas. Obviamente existen menores ideas, menores intentos en quienes somos creyentes versus los no creyentes. Eso pues digamos es una realidad. En cuanto a uso de sustancias psicoactivas, realmente la fe también tiene o ejerce un factor protector para el desarrollo del consumo problemático, pero también es un factor protector para la rehabilitación en quienes tienen ya un consumo de riesgo, tienen una conducta asociada al consumo de sustancias psicoactivas. La fe y congregarse tiene un efecto, una relación inversamente proporcional, estudiado específicamente para alcohol. Y claramente, si miramos posturas, denominaciones, doctrinas y demás, los fundamentalistas y los protestantes siempre tendremos una menor tasa de consumo de sustancias psicoactivas en términos generales. En términos de los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, por ejemplo, no es tan claro, digamos, esa relación. ¿Por qué? La razón es porque en medio de los trastornos psicóticos pueden existir delirios asociados con temas espirituales y religiosos. Y eso limita, digamos que esa presentación de síntomas, limita el poder hacer esa distinción de si lo que me están contando es realmente algo genuino o hace parte de la patología. Allí los estudios no son tan claros. Lo que sí se sabe es que quien tiene fe tiene una patología de tipo psicótico, tiene un mejor pronóstico a 2 años y tiene un mejor control de síntomas. En eso sí hay claridad. En términos de trastorno afectivo bipolar, realmente allí la fe sólida está asociado con una mejoría de la salud mental, de la percepción de bienestar e incluso se ha asociado con una reducción de intentos de suicidio. En términos de trastornos de la conducta alimentaria, digamos que también es un motivo de consulta frecuente. Allí también vemos que se asocia la fe con unos menores niveles de trastornos alimentarios, bien sea hacia la reducción o sea al aumento del consumo de alimentos.
anorexias, bulimias y demás. Y está asociado sobre todo con la comprensión del cuerpo. Y en ese orden de ideas, si se tiene una comprensión bíblica del cuerpo, los síntomas son menores en caso de presentarse y, por el contrario, existe una mayor satisfacción al comprender el cuerpo con, digamos, la imagen corporal per se. Este es como el escenario de lo que nos muestra la literatura científica disponible. Vuelvo y reitero, no hace parte de mi convicción personal. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Qué hacemos con todas estas evidencias? Uno, podemos entender que la fe puede ser incorporada a los manejos psicoterapéuticos, a los espacios, obviamente, incluso de consejería, con efectos claros en depresión, con efectos claros en trastornos de la conducta alimentaria, con efectos claros en ansiedad. Hay unos intentos de explicación de por qué la fe produce lo que produce y lo que hemos visto. Los intentos están dados básicamente a nivel de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, pues recordemos que el Señor le plació revelarnos algunas cosas y otras no. Entonces, pues descansamos en su soberanía e incluso en su poder en medio de todas este sinnúmero de patologías de origen mental. ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos apuntar? En tener siempre trabajos colaborativos entre la iglesia, la medicina, la psiquiatría, la psicología, al entender los factores protectores. Cambio de capítulo, vamos a hablar de mitos y verdades y conforme les vayan presentando cada una de estas 7 frases o preguntas, piensen si es un mito al interior o si es lo que creemos. El primero, ¿podemos hablar abiertamente del suicidio? Bueno, veo caras, unos dicen no. Otros no, pues no se les nota ni el mito ni la verdad. Pero la respuesta es sí. Sí. ¿Sí por qué? Porque no le estamos poniendo ideas a nadie. De hecho, el preguntar nos permite explorar, nos permite entender qué es lo que está pensando esta otra persona. Adicional, ¿por qué? Porque cuando yo soy capaz de preguntarle a alguien abiertamente del suicidio, soy también capaz de ponerme a su nivel, de ser compasivo, ¿no? Y de permitirle hablar a esa persona de esa realidad que le asusta. Podríamos hacer preguntas generalmente abiertas. Las cerradas no nos sirven de mucho en estos abordajes. Sencillas como, sigue pensándolo, o lo está pensando. ¿Cómo lo haría? ¿Y tiene los medios para hacerlo? Eso nos pone ante la realidad de la inminencia de. Incluso, hay otras preguntas que podríamos utilizar. Por ejemplo, ¿usted siente que vale la pena vivir? Creo que no, pues no todos estamos como en esa posición de preguntarle a alguien en la casa. Y ni tampoco quieres escuchar la respuesta y que esa sea no una tan chévere. Se puede preguntar si uno desea estar muerto. Se puede preguntar, en caso afirmativo, ¿cómo lo haría? ¿Qué método utilizaría? Y si tiene acceso a eso, a ese método que le va a llevar a finalizar con su vida. ¿Para qué? ¿Para qué preguntamos esto? Para que quien esté en casa, para que con quien trabaje esté pendiente de retirar estos objetos que pueden favorecer todos estos temas. Segunda, quien habla de suicidarse no lo hará. Eso es mentira. Esto es un chiste, o sea, cero serio. Mito.
Generalmente el proyecto suicida no es improvisado, viene pensado, implica una organización mental y psicosocial. Y casi siempre ese potencial suicida se lo ha contado a alguien, de forma directa o de forma indirecta. Entonces nos preguntamos qué tanto estamos escuchando o qué tanto no queremos escuchar lo que nos están diciendo, que puede ser el otro extremo, ¿no? Tercero, el suicidio, las ideas, el intento, solo afecta al que lo comete. Obviamente en el caso de que haya sido un intento o solamente una idea, pues afectará a la persona. Pero sin duda también afecta a la familia, afecta a los amigos, a los compañeros, al médico. Y no solamente en lo emocional, lo físico también. ¿Cómo te llevas tú la carga de escuchar, atender a alguien y que mañana sepas que ya no está? Porque su decisión fue, no quiero vivir más. Entonces, también no somos de piedra de este lado y afecta. Ante la ideación o el intento, ¿se puede confiar en las súbitas e inesperadas mejorías? ¿Podríamos estar tranquilos si alguien que intentó lo vemos hoy rozagante, contento? La respuesta es no. Casi siempre cuando vemos esas mejorías está relacionado con que esta persona ya determinó la forma en que va a ejecutar su acción. No nos podemos confiar. Otra, los niños y los adolescentes no presentan enfermedades mentales. Falso de toda falsedad. 1 de cada 5 niños tiene o tendrá una patología mental. La mitad de los adultos que tienen trastornos mentales arrancaron en la adolescencia temprana. Ellos son violentos. Las personas que tienen patologías mentales son violentos y son peligrosos. Generalmente nos da un poquito de miedo, pero la respuesta es no. Solamente el 7% de los actos violentos son realizados por personas que tienen psicopatología, pero por el contrario, son 10 veces más propensos a ser víctimas y no ser victimarios. No hay nada que yo pueda hacer para ayudar a alguien que tiene un trastorno mental. Falso de toda falsedad. Sí, tenemos varias cosas que podemos hacer. Decirles que estamos disponibles, que realmente estemos disponibles si nos necesitan. Podemos ayudarles a acceder a servicios de salud si lo necesitan, a orientación. Podemos aprender respecto a la patología mental. Podemos tratarlos con respeto. Ellos no están locos. No los estigmaticemos. Expresémosles realmente el apoyo de forma que puedan entender. El apoyo no es para tanto. Esto es normal. Eso no es apoyo. Y nosotros de este lado, quienes ayudamos, no nos frustremos, no nos desanimemos. Oremos, exhortemos, animemos. Evitemos o procuremos al máximo exponerlos a situaciones traumáticas y favorezcamos los estilos de vida saludable, la higiene del sueño. Entonces, sí podemos prevenir el suicidio, al igual que la depresión, y para prevenirlos tenemos diferentes estrategias, temas que pueden ser netamente universales, y allí dentro de los aspectos universales podemos allí favorecer el acceso al servicio de salud, reducir el consumo de sustancias psicoactivas, cerrar esas brechas sociales, cerrar esos nichos de aislamiento social que puedan tener, obviamente, un menor acceso a medios para ejecutar acciones con fines suicidas.
promover la información que sea saludable en medios de comunicación, no que favorezcan, por el otro lado, el suicidio. Promover la salud mental, per se. Entonces, allí tenemos claramente que favorecer los estilos de vida saludable, incluso favorecer la construcción de convicciones sólidas, firmes, mostrarles a las personas cómo pueden afrontar situaciones traumáticas, proteger a los vulnerables, a los que están en minoría, temas intersectoriales, todo lo que tiene que ver con el Estado, la Iglesia, ámbitos económicos y demás, e incluso temas selectivos, ya para las personas que tienen una patología mental o que tienen un riesgo aumentado. Entonces es cómo favorecemos el hecho de que puedan tener acompañamiento terapéutico, tutores que estén entrenados, que estén informados, que existan servicios de ayuda comunitaria también, y que estemos obviamente desde el área de la salud capacitados para. ¿Y cuándo, cómo y con quién pedimos ayuda? Entonces, ¿cuándo? En términos de suicidio, cuando existe un episodio depresivo moderado o severo, el que no mejoró con el tratamiento propuesto, el que era leve, el que tiene riesgo o intentos de suicidio previo o actual, el que tiene síntomas psicóticos o el que consume sustancias psicoactivas, esa de entrada necesita ayuda y ayuda profesional. ¿De qué tipo o por qué vía puede tener esa ayuda? ¿Qué es el cómo? Puede ser vía líneas telefónicas. El instituto tiene unas líneas para quien de pronto no quiera acceder a su médico a decirle que me está pasando esto, estoy pensando esto. Tenemos chats también distritales. Por otro lado, la consulta médica funciona, tanto en sus escenarios presenciales como no presenciales, incluso telemedicina. ¿Y con quién? ¿A quién le digo? ¿A dónde voy? Claramente vimos una charla inicial de psiquiatría, pero habitualmente la primera consulta no es con el psiquiatra, es en la IPS, con el médico general, en atención primaria, que es quien tendrá la capacidad de poder definir, ¿lo puedo manejar o no lo puedo manejar y necesito una derivación? Se ha descrito que el éxito en el abordaje de los pacientes con depresión está dado con los equipos interdisciplinarios. Allí en la parte inferior de la diapositiva está simplemente esos canales en los cuales pueden contactarse ustedes o alguien que pueda necesitarlo. Básicamente está la línea 106, que es la línea de salud mental por definición. Y allí también tienen algunos chats de apoyo psicológico, unos para hombres, otros para mujeres, pero el punto es que allí siempre hay orientación psicológica. Entonces, también es una estrategia de prevención primaria, lo que hace el distrito en ese sentido. ¿Cuándo lo llevamos a urgencias? Es una pregunta bien importante. ¿Cuándo? Cuando tiene un riesgo suicida claro, evidente, cuando se está haciendo daño a él mismo o a ella misma o a su núcleo con quien esté. Cuando hay síntomas psicóticos, cuando existe una ideación estructurada con una planeación y una programación muy clara. Cuando alguien está deshidratado o tiene compromiso del estado general. Cuando esas conductas de riesgo pues, son autoinfligidas y eso está asociado con una ideación suicida clara, o cuando consume medicamentos que le ponen en riesgo la vida, o tiene acceso a los que le pueden poner en riesgo la vida. Entonces, simplemente para finalizar, quiero que veamos un video cortico, no dura más de 5 minuticos, y pensemos si ustedes estuvieran al frente de esta persona a la cual van a escuchar, ¿qué harían teniendo en cuenta lo que les he ido mencionando hasta este momento? ¿Qué harían?
Si nos queda el tiempo, damos la participación a 2 personas para que nos cuenten qué pensarían en hacer. Lo que van a ver no es nada alejado de lo que vemos en la consulta, ni lo que encontramos cuando preguntamos. Despiertas y ni siquiera puedes moverte porque pesas más de lo que dice la báscula. No ha salido el sol y ya quieres que termine el día solo para volver a dormir y sentirte inexistente. Es la única manera de olvidarte de todo y que las horas se pasen pronto porque esperas que el tiempo lo cure todo. O eso es lo que dicen y descubres que es lo contrario. No entiendes para qué vivir si tú no quieres. La vida debería ser decisión, pero todos te dicen que agradezcas haber despertado y la verdad es que agradecerías más y no haberlo tenido que hacer nunca. Tu cuerpo no te responde, tu voz te hablas, pero sientes que ya no te pertenece. Has dejado de dar órdenes y alguien más toma el control de ti y desconecta ese lazo entre tu mente y cuerpo y no entiendes ni cómo vas a poder explicar esto, porque cómo van a entenderlo si ni siquiera tú puedes hacerlo. Antes de salir tomas una máscara que te ayuda a sobrevivir a ese infierno donde nunca hay sol y siempre es invierno. Finges que todo anda bien, pues de nada sirve expresarlo, a nadie le importa y si te preguntan cómo estás, es por rutina, en realidad no quieres saberlo y es mejor quedarte callado que te llamen loco. Y lo peor es que tienes miedo de creerlo, así que traes esa mueca en el rostro que todos llaman sonrisa. El diccionario te dice que sonreír es el resultado de la alegría y en tu caso es el resultado de no querer parecer un enfermo mental ante la gente. Algunos creen que estar deprimido es pasar el día llorando, pero cuando en realidad lo sientes, llorar queda en segundo plano porque ni para llorar encuentras sentido, solo estás vacío, eres un disfraz y nadie dentro. Te miran y creen que allí estás, pero nunca estás, te sientes ausente de ti, ni siquiera puedes encontrarte y traerte de vuelta, llegas a pensar si alguna vez fuiste alguien. Sacas las fotos viejas y es imposible recordar qué había antes de esto, porque ahora estás muerto aunque sigas viviendo. Las cosas que antes te negaban ahora son insignificantes porque tú tampoco significas algo. Estás así porque quieres. Ya perdiste la cuenta de cuántos te lo han dicho, por eso te alejas de todos para evitar comentarios idiotas donde creen que te haces heridas por decisión propia cuando son dos viviendo con cuerpo. Tú solo quieres correr esa cosa que te controla porque estás harto de ti, de eso, de todo y en defensa propia terminas lastimándote con lo que tengas enfrente. Y piensas que así se irá y a veces funciona, crees que es ganado, pero regresas solo para que te des cuenta que eres un estúpido y que nunca ganaste. Solo te mutilaste, te miras al espejo, solo hay desastre, una basura, una escoria, quieres gritar, pedir ayuda, pero ¿para qué? Ni tú te quieres. Es un círculo vicioso donde te dañas, te das cuenta, te arrepientes, pero después crees que lo mereces. Cada día luchar se vuelve un atentado suicida, una película en cámara lenta donde tampoco tienes el valor de acabar con tu vida, pero tampoco de vivirla. Estás así por eso. Y sí, tal vez seas tú el culpable por abrir la puerta, por creer que tú tenías el control de todo, que solo eran días malos y pronto pasaría, pero no, nunca tuviste el control de nada. Ahora eres el ratón en el laberinto donde no encuentras salida porque ni para eso sirves. Y te acorralas en un rincón a rogar que todo termine y a tratar de recordar qué te llevó a esto, pero ni eso puedes hacer bien. No sabes qué te preocupa, lo tienes todo, entonces, ¿qué te falta? ¿Cuál es el problema? Vas al médico y te indica que señales donde te duele. ¿Cómo le explicas que te duele la vida? Te da un frasco de pastillas que te ayudarán a sentir mejor y solo te mantienen sedado, donde lejos de ayudarte empeoran todo y miras el calendario, han pasado 3 meses y lo único que recuerdas es que has estado aquí en estas 4 paredes. ¿Por qué a ti no te funciona? La dosis está mal y entonces tomas otra y otra y otra. Ya no puedes hacer nada.
Una persona deprimida tiene tres opciones: buscar ayuda, esperar a que la muerte venga por ella o apresurar. Yo te quiero vivir, por favor. Si solo no puedes, busca ayuda. ¿Alguien se atreve a decir qué haría, qué le diría a esta mujer? Sin miedo. ¿Alguien más? ¿Cómo? Un, dos. Primero validaría lo que siente la otra persona. Validaría sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. No me alarmaría por lo que dijera o pensara. Em, Estaría dispuesta a escucharlo. Lloraría si quiere llorar. Reiría si quiere reír. Si no quiere hacer nada, pues también lo aceptaría. Yo creo que eso básicamente ayuda muchísimo y buscaría fuentes de apoyo con la familia, ver el entorno familiar, si realmente tiene un entorno familiar adecuado, buscar ayuda profesional y obviamente la oración. Perfecto, muchas gracias. Creo que lo que dices es muy cierto. Lo que buscamos siempre es ofrecer ayuda. Si es alguien que no conocemos, pues presentarnos, que sienta cercano, en un espacio realmente muy silencioso que nos permita escuchar el uno al otro. ¿No? Escuchar con una oreja muy grande. No juzgar. Incluso antes, preguntarme, ¿estoy en posición de hablarle? ¿O yo por dentro estoy peor de destrozada con lo que me está contando y no sé qué hacer? Estabilizar. Pueden utilizar algunas estrategias, relajación, otro tipo de temas que pueden funcionar. Priorizar su necesidad actual, porque pueden ser muchas. Y derivar, buscar apoyo. Esos son como los mensajes respecto al video. Señora. Ujú. ¿Y ahí qué? O sea, para mí ha sido muy frustrante porque yo soy cristiana y uno, lo que dice la señora, yo de inmediato le presento el evangelio a una persona que me llega con un caso así. Y he tenido pacientes heridos que hemos rescatado del intento de suicidio. Pacientes intoxicados en los que yo trato de controlarlo, estabilizarlo. Durante el traslado le hablo de la palabra, le vuelvo a exhortar en amor, diciéndole, eres valioso, eres preciosa, eres importante. O sea, todo lo que yo alcanzo a ver o lo que me alcanza a llegar en ese momento, porque sí son malas mujeres. Y siempre es como, eres muy bella, entonces le subo el cabello, no sé qué, mira, eso tan lindo, la casa en la que vives. O sea, ayudarle a reconocer todo lo bueno y como dice la compañera, también dejarlos. Y a veces durante el traslado yo estoy orando dentro de mí, pues mientras me hablan estoy orando, orando, orando. Pero yo llego a urgencias, yo entrego a un grupo interdisciplinario y cuando yo vuelvo con otro paciente a las 5 o 6 horas, va saliendo. Para mí, yo digo, ahí es donde la iglesia, estamos sentados, estamos quietos y por eso vine hasta Bogotá, porque yo vengo de Medellín a esta conferencia y yo dije, bueno, aquí me van a explicar qué vamos a hacer como iglesia. Aquí no me van a volver a decir, vaya al grupo interdisciplinario. O sea, es que yo siento que eso es lo que hacen los de afuera, eso es lo que tenemos que hacer el personal de salud como una orientación, abrir la ruta, como activar un código fucsia, activar un código rojo. Pero realmente estamos hablando de lo que hablaba ahorita el psiquiatra en la primera conferencia, o sea, ¿cómo yo le voy a ayudar a entender a esa familia, a esos seres queridos que llegan? Porque si yo activo la ruta y, ay, no, es que voy por urgencias, ahí sí llega el tío, el primo, el gato. Bueno, vengan ustedes, les ayudo a entender, o
sea, yo creería, ahora con lo poquito que llevo de esta conferencia, yo creería que además de mi oración, de mis palabras, de activar la ruta, le voy a coger a la familia y les voy a decir lo que aprendí hoy. Nosotros tenemos que actuar como iglesia y también en esos momentos he cogido el número de ellos, se les he pedido permiso para tomar sus datos personales y orientarlo a señoras mayores de la iglesia que tienen todo el tiempo del mundo de llamarlas. Yo les he dicho, es en serio, las de mi grupo de conexión son puras señoras abuelitas. Y yo les digo a todas los jueves, bueno, ustedes me hacen el favor y me van a colaborar, además de orar por mí, van a llamar a mis pacientes. Y yo les pido el permiso y tengo 3 pacientes que están siendo aconsejadas bibliocéntricamente por esas señoras. Y ellas cada jueves me dicen, ve, llamé a tu amiga. Y yo, no es mi amiga, era mi paciente. Pero eso, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Sensibilizarnos y actuar y sensibilizar a esas familias y decirle, mire, es una enfermedad más grave que el cáncer. O sea, para mí eso hoy ha sido, o sea, no es solamente activar la ruta. Literal, yo estoy de acuerdo contigo y por eso digamos que parte de mis mensajes para llevar a casa tienen que ver con el papel de la iglesia en la prevención, pero también cuando pensamos en la prevención secundaria, literal no es yo la dejé enterrada allí en el servicio de urgencias, sino cómo voy a garantizar que esa persona luego de su salida tenga una red de apoyo, no necesariamente la nuclear. ¿Dónde está la iglesia apoyando? ¿Dónde estoy yo, médica familiar, buscando, garantizando continuidad en la atención? ¿Dónde estoy yo educando? Y si pienso en mí como médica, pues pienso en cada uno como creyente. ¿Dónde está mi llamado? No necesariamente está solamente aquí. Y literal, yo activo rutas y entrego pacientes, pero mi rol después es seguir, es guiar, es orar, es canalizar. Y perdón, antes de las preguntas, no sé si creo que ya no tenemos tiempo de preguntas, pero con gusto acérquense y me las hacen, no hay ninguna dificultad. Para efectos del tiempo, no olvidemos, 1, que portamos la imagen de Dios, creyentes o no creyentes, enfermos o sanos mentales. Estamos capacitados para amar, para orar, para exhortar, para mostrar compasión. No participemos en la estigmatización. Nos pasa y tenemos que mirarnos al espejo cuando actuamos de forma incorrecta y decir, Señor, ¿de dónde me sacaste tú? ¿Con qué derecho estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hablamos de factores protectores, pues promovámoslo. Si congregarse, si la fe son factores protectores, allí está nuestra tarea.